¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por 4 Rogante, gracias por apoyar al canal. Capítulo 946. Comienza la guerra. La reunión de los hegemones dirigida por Judas y Daka llegó lentamente a su fin. Dagmar, Aser y Daka, los hegemones de la muerte, la oscuridad y la destrucción, atacarán el pandemonio de la casa An. Tukamore y Judas, los hegemones del agua y la luz, atacarán a Loge. Regis, Millere y Saya, los hegemones del trueno, el viento y la tierra, atacarán Osora. Los hegemones restantes atacarían Tiro y Wasir. Era obvio que el poder de la alianza de cazadores de dioses era mucho mayor que el de Fringe. Si todo va bien, los 5 soberanos serían derrotados y el Fringe caería en manos de la alianza de cazadores de dioses. Una vez concluida la reunión, los 12 hegemones reunieron a sus tropas y se separaron como 5 ejércitos, marchando hacia la tierra del caos desde 5 direcciones. El Pandemonium se enfrentará a Daka, Aser y Dagmar, 3 expertos con las fortalezas de los dioses. Aunque Dagmar había sufrido enormes pérdidas en su última misión fallida, Aser y Daka aún poseían un ejército de expertos en la cima de su piel. Con Salas, un ex soberano que conocía el camino alrededor de la franja trabajando como guía, parecía que el Pandemonium estaba destinado a caer. Con Salas mostrando el camino, los 3 hegemones comenzaron a marchar hacia el Pandemonium. Después de un rato, Salas habló de repente. Hay todo tipo de límites poderosos que protegen el Pandemonium. El valle está envuelto durante todo el año por una niebla extremadamente tóxica. Es muy difícil de manejar. En ese entonces, sufrí tremendas pérdidas cuando ataqué el Pandemonium, a pesar de que Brian no estaba en ese momento. Ni siquiera podría arrasar el valle. La verdadera batalla comenzará pronto y era importante que supieran todo lo posible sobre su enemigo y la situación terrestre. Salas informó a los 3 hegemones todo lo que sabía sobre el Pandemonium en detalle. Daka y Aser escucharon atentamente su informe. Dagmar, sin embargo, estaba distraído. Sus ojos de víbora brillaban con rayos insidiosos. Antes de que Salas terminara de dar su informe, Dagmar repentinamente interrumpió. Salas, es solo un pequeño valle. Incluso si hay 100 veces más barreras y sellos, ¿son suficientes para detenernos a los 4? No estoy seguro. Pero en ese entonces, poco después de entrometerme en el valle, estuve atrapado por una energía extraña durante mucho tiempo. Salas solía tener cuidado con Dagmar. Sin embargo, desde que Dagmar se obsesionó con el fragmento de la quinta esencia, Salas comenzó a despreciarlo. Pensó que Dagmar ya no era un experto formidable después de perder su capacidad de pensar racionalmente. ¿Una energía extraña? Se burló Dagmar. Miró a Salas por el rabillo del ojo y dijo burlonamente. Salas, ¿estás inventando cosas para ocultar el hecho de que eras demasiado débil? ¿Cómo demonios pueden las defensas de un valle atrapar a un experto en dioses superiores? Salas gimió y puso cara de fastidio. Él respondió. Solo les estoy contando lo que he experimentado. Depende completamente de ti si quieres creer mis palabras o no. Pero no digas que no te advertí si masacraban a tus seguidores. Dagmar, estuviste allí cuando luchamos contra Brian en el Mistisea. Debes saber que su cultivo no es el mismo que el nuestro. Además, conoces a Anao hace mucho tiempo y te has enfrentado a él recientemente. Anao también cultiva una energía que no conocemos, ¿no es así? Dijo Daka. Con expresión grave, continuó, en esta guerra, no solo debemos matar a Brian, Anao y destruir el Pandemonium, también debemos evitar sufrir demasiadas bajas. Como sabes, ese tipo de Judas es un zorro astuto. Si perdemos muchas de nuestras fuerzas en la casa An, saldremos perdiendo cuando sea el momento de dividir el botín. Por lo tanto, es mejor que escuchemos lo que Salas tiene que decir. Después de escuchar las palabras de Daka, Dagmar puso una sonrisa inquietante y dijo. Eso tiene sentido. Se volvió hacia Salas y se disculpó diciendo. Por favor, continúe, escucharé con atención, jeje. Salas asintió, pensó por un momento, antes de continuar, el Pandemonium es extraordinariamente inusual. Te lo digo para que no te pillen por sorpresa y sufras grandes pérdidas. Aparte de esa base, a partir de mi investigación, descubrí que hay otra base cerca del Pandemonium. Los cazadores de dioses de Anao están estacionados allí. Aunque no está lejos del Pandemonium, sus defensas no son tan estrechas.
El cuerpo de Dagmar se sacudió cuando escuchó el nombre de Anao mencionado. Una chispa siniestra apareció en sus ojos antes de preguntarle a Salas. ¿Qué sugieres? Anao está cerca de la casa An. Como no está tan bien defendido, creo que deberíamos ir primero a su base y ver si podemos destruirlo antes de ir al Pandemonium. Ah, y no subestimes el poder de Anao. Había unido a todos los cazadores de dioses de la franja. Después de los 5 soberanos, tiene el ejército más grande. Muy bien, primero nos dirigiremos a la base de Anao. Dagmar parecía bastante impaciente. Su principal objetivo no era destruir el Pandemonium, sino tomar el fragmento de quinta esencia de Anao. El Fringe no era nada a los ojos de Dagmar comparado con la quinta esencia fragmento de la muerte. Salas, estás más familiarizado con el Fringe que nosotros. ¿Crees que podríamos tener algún problema? Preguntó Daka con el ceño fruncido. La propuesta de Salas fue una desviación de su propio plan. Pero después de pensarlo detenidamente, Daka no sintió que tomar un desvío rápido causaría ningún problema. Nunca en 1.000.000 de años Daka sospecharía que Salas había buscado en secreto a Anshuo e incluso había llegado a un acuerdo con él. Después de todo, era Anshuo quien había expulsado a Salas del Fringe. Desde el punto de vista de Daka, Salas y Anshuo tenían una animosidad irreconciliable y era imposible para ellos formar equipo. Sintió que Salas estaba proponiendo eso en su mejor esfuerzo por destruir la casa An. No sé si podríamos tener problemas, pero estoy seguro de que sus defensas no serán tan buenas como las del Pandemonium. Si ni siquiera podemos derrotar esa base, entonces no tiene sentido intentar invadir el Pandemonium, respondió Salas con voz profunda. ¿Qué piensas? Daka pensó un momento antes de volverse hacia Aser y pedirle su opinión. Seguro, ¿por qué no? Podemos derribar esa base como calentamiento y ver si podemos encontrar a Dagmar su fragmento de pasada, respondió Aser sin entusiasmo, encogiéndose de hombros. Maravilloso. Jeje, exclamó Dagmar. Aser acababa de volverse mucho más agradable a sus ojos. Muy bien, entonces nos dirigiremos allí primero. Daka finalmente acordó el ligero cambio de plan. Comenzaron a preguntarle a Sala sobre la situación en esa base mientras cambiaban de rumbo. En el Pandemonium. Zobik, Roman, Rose, los 5 zombies de élite, Boljans y todos los miembros principales de la casa Han estaban reunidos. Incluso Stratolme, Phoebe y los demás que habían estado ocupados asimilando los recuerdos de cultivo de sus bolas de cristal salieron de sus gimnasios. Daka, Dagmar y Aser se dirigen hacia nosotros con sus tropas de cazadores de dioses. Aparte de los 3 hegemones, también podríamos tener que enfrentarnos a Salas. Zobik, quien estaba de pie junto a Anshu, explicó la situación con una mirada seria. La atmósfera se volvió solemne después de que se informó a los miembros de la casa An. Incluso el generalmente despreocupado Gilbert se quedó inusualmente callado. Daka, Dagmar y Aser eran expertos en dioses supremos. Si Salas estaba entre ellos, se enfrentarían a 4 dioses supremos. La casa An nunca se había enfrentado a una fuerza tan poderosa. Comparado con los 4, Irishato que habían encontrado en Winterbone City era absolutamente insignificante. Esa es la situación ahora. Anshuo barrió con sus ojos a la multitud e instruyó: a partir de hoy, el Pandemonium está sellado. Nadie da un paso afuera sin mi permiso explícito. Si no dejamos el Pandemonium, ¿no se desviarían los cazadores de dioses y se dirigirán directamente hacia los Omalos? Preguntó el desconcertado Ayermike. De nuestro acuerdo con Tiro y los demás, ¿no es nuestra responsabilidad proteger este lado de la franja? Si permitimos que Daka y los demás nos rodeen y se dirijan hacia Omalos, las consecuencias serían espantosas. No te preocupes, Daka vendrá al Pandemonium. Su objetivo no era tomar a los Omalos sino destruirnos, respondió Anshuo con una sonrisa de confianza. Ayermike asintió y no hizo más preguntas. Había conocido a Anshuo desde hace mucho tiempo y podía decir que tenía un plan en mente. Habría pensado en todos los aspectos hace mucho tiempo. Sí, así que no salgas a buscarlos. En cambio, esperaremos en el Pandemonium y dejaremos que vengan a nosotros. Anshuo escaneó los rostros de los miembros del clan de su familia antes de continuar sonriendo, pero si fueran a rodearnos y dirigirse hacia los Omalos, déjelos estar. En cualquier caso, nuestros miembros en Omalos ya deberían haber sido evacuados. Stratolme se quedó mirando fijamente por un momento antes de que de repente se riera y preguntara: ¿así que nunca te has molestado en defender a los Omalos? Anshuo también se rió antes de responder. ¿Y qué si es destruido?
Con Antuyangin, reconstruir el Omalos es pan comido. En cuanto a los de Omalos, bueno, ¿por qué debería proteger sus vidas? No podría importarme menos si mueren. Jeje, solo aquellos lo suficientemente fuertes para sobrevivir a la masacre están calificados para ser los futuros sirvientes de mi casa An. Después de escuchar esas palabras, el grupo entendió de inmediato el verdadero plan de Anshuo. Parecía como si Anshuo estuviera planeando conquistar toda la tierra del caos. Brian, sobre el elixir que prometiste, ¿cómo está el progreso en eso? A Stratol me le picaba el corazón. Tenía una sonrisa avergonzada cuando dijo: he alcanzado un estado de reino superior. Avanzaré al siguiente nivel una vez que tenga suficiente energía divina. No te preocupes por eso, las materias primas para tu elixir están en camino aquí. Jeje, con todos esos cazadores de dioses viniendo hacia nosotros, ¿puedo producir un suministro interminable del elixir de energía divina para todos?, respondió Anshuo antes de agregar calmadamente algunas instrucciones más y aconsejarles que fueran más cautelosos. Sin embargo, Anshuo no reveló mucho sobre su plan real. En un valle no muy lejos del Pandemonium, se podían ver siluetas tejiendo sobre 3 montañas. Parecían estar ocupados con algo. De pie en un acantilado, Anao observaba de cerca las actividades que ocurrían en las 3 montañas y los que disparaban a través de ellas. De vez en cuando, convocaría a un seguidor y le daría algunas instrucciones. En las 3 montañas se grabaron enormes sellos con formas extrañas. Nadie sabía cuándo estaba tallado, quién lo hizo, ni siquiera para qué eran. Incluso los seguidores de Anao no tenían ni idea al respecto. Simplemente siguieron las instrucciones de Anao de verter barriles tras barriles de un líquido muy picante y oscuro en esos sigilos. Cuando el líquido parecido a la tinta hizo contacto con los sellos, se produjo un humo negro azabache. Sin embargo, milagrosamente, el humo negro no se disipa ni se mueve con el viento, sino que permanece alrededor de los sigilos. El interior de las montañas fue excavado para formar innumerables cavidades. Cuando se colocaban cristales de energía en esas cavidades, los cristales de energía comenzarían a brillar con su brillo único y hermoso y comenzarían a liberar su energía que fluiría a cada rincón de la montaña a través de circuitos especiales. Bajo el trabajo de Anao y sus seguidores, la atmósfera de las 3 montañas se había transformado drásticamente. Parecía fantasmal, siniestro y peligroso. ¿Estás bien? Anshuo de repente se materializó junto a Anao. Echó un vistazo a la herida en su pecho y preguntó: ¿Zobig me dijo que te encontraste con Dagmar en el Omalos? ¿Te hizo algo? Anao hizo un gesto para que sus seguidores a su alrededor se mantuvieran alejados temporalmente antes de responder: está bien. Este cuerpo sustituto está destinado a ser desechable, después de todo. Después de hacer una breve pausa, Anao dijo: padre, el primero en venir a rescatarme fue Wasir. Anshuo miró fijamente por un momento antes de sonreír y asentir. Excelente. Parece que Wasir es una persona confiable en tiempos críticos. Anshuo pensó por un momento antes de fruncir el ceño y preguntar: Tira y Loge definitivamente no habrían intervenido incluso si estuvieran cerca. ¿Qué pasa con Osora? ¿Notaste algo inusual? Osora llegó después de Wasir. Parecía estar corriendo hacia mí y no puedo decir nada malo. Pero aún así, de alguna manera, se siente como si llegara un poco tarde, respondió Anao. Está bien. Anshuo pensó en silencio por un momento antes de volverse hacia los que estaban ocupados en las montañas y comentó sonriendo: Salas debería estar guiándolos aquí mientras hablamos. Jeje, les va a encantar la gran sorpresa que les he preparado. Padre, ¿conoces a una chica llamada Andrina? Preguntó Anao de repente. Anshuo estaba aturdido. Miró a Anao con una mirada de asombro y respondió: sí, conozco a Andrina. Ella es una buena amiga. ¿Cómo supiste de Andrina? He peleado con ella. Al ver que Anao todavía estaba desconcertado, Anao agregó: quiero decir, mi cuerpo principal luchó contra ella en el dominio del destino. Ella es formidable. Ella posee un arma divina que probablemente pertenece al cultivador del edicto del destino. Anao relató su encuentro con Andrina en detalle. Después de escuchar la historia de Anao, Anshuo se mantuvo en silencio por un momento antes de que de repente se riera y dijera: ¿ella vendrá al Fringe a buscarme? Jeje, eso es maravilloso. Si se queda en el Pandemonium, creo que incluso un dios supremo de la quinta esencia se lo pensaría 2 veces antes de atacarnos. Capítulo 947. Recuperación de la inversión.
El Fringe no era ni grande ni pequeño. Daka, Dagmar y Aser solo pasaron unos 10 días buscando en el lugar con sus subordinados para llegar a la morada de Anao cerca del Pandemonium. En el camino, Daka y el resto no encontraron ni la mitad de un alma. Era como si el caos del Fringe se hubiera calmado. Estaba tan tranquilo que parecía un poco imponente. La calma antinatural los llevó a ser aún más cuidadosos y cautelosos. Después de todo, estaban en el terreno de otra persona. Incluso con su fuerza, no se atrevieron a actuar con abandono, especialmente cuando sabían que el otro lado definitivamente estaría escondido y esperándolos. Daka, Dagmar y Aser escanearon diferentes partes de su entorno con sus almas divinas para asegurarse de que ningún enemigo oculto los emboscaría. Con Salas alrededor, Daka y el resto no pidieron mucho. Mantuvieron sus pensamientos principalmente para ellos mismos. Finalmente, llegaron a las cercanías de las tres montañas. A lo lejos, Daka vio una niebla negra que traía un cierto hedor del valle. Sospechoso, le lanzó una mirada a Salas y le dijo: Salas, ¿estás seguro de que este es el lugar? Debería estar aquí, respondió Salas solemnemente. Él mismo lo encontró bastante extraño, ya que el barrido de su alma divina no detectó ningún signo de otras almas. ¿Qué demonios estaba tramando ese tipo? No hay nadie aquí en absoluto, dijo Dagmar. Su trono de hueso blanco emanaba un campo de aura de muerte para evitar que el miasma negro tocara su cuerpo mientras lo llevaba al valle entre las tres montañas. Vamos a echar un vistazo, le dijo Daka a Ser antes de que los dos alcanzaran a Dagmar. Había un olor acre y agrio donde quiera que pasara el miasma negro. Era una clara señal de veneno, pero Daka y el resto eran lo suficientemente poderosos como para que esto no los afectara. Salas no lo siguió y se limitó a mirar con curiosidad desde lejos, observando los detalles en los alrededores. Habiendo tenido la experiencia en Pandemonium, Salas realmente desconfiaba de cualquier lugar remotamente relacionado con Anshuo. Sabía que cualquier lugar al que Anshuo le hiciera llevar gente definitivamente era un lugar del que tener cuidado, así que no se atrevió a ser demasiado atrevido. Sin Daka y las órdenes de los otros dos, sus subordinados permanecieron donde estaban. Estas élites cazadoras de dioses de los tres dominios divinos habían estado trabajando lealmente para el trío durante muchos años. No solo eran fuertes, también eran muy disciplinados y no actuarían por su propia cuenta sin órdenes explícitas. El trío exploró el valle y no vio nada más que algunas runas extrañas en las paredes de las montañas. Sus sentidos no captaron ni un solo signo de vida. Pronto regresaron a Salas. Daka dijo: el lugar debería estar bien, pero parece que ya no están. Creo que son conscientes de que íbamos a venir, por lo que probablemente Anao tenía su grupo de fuerzas con la casa An. Eso es realmente posible. Probablemente sean muy conscientes de que solo pueden tener una oportunidad contra nosotros si unen sus fuerzas, dijo Dagmar de acuerdo, pero con cierta impaciencia en su tono. Creo que podemos renunciar a este lugar e ir directamente a Pandemonium, ¿verdad? Dado todo eso, Salas creía que había hecho todo lo posible. De hecho, el valle estaba desierto. Si los obligaba a los tres a registrar las montañas a fondo, solo lo haría parecer sospechoso, por lo que asintió con la cabeza sin decir nada más. Entonces, vayamos al Pandemonium. Creo que, a menos que decidan abandonar por completo su presencia en el Fringe, la casa Anne estaría allí, comentó Daka mientras se preparaba para dar instrucciones a sus hombres para que se fueran. Espere, exclamó Dagmar mientras levantaba una mano. Hubo un extraño destello en sus ojos. ¿Qué es? Daka exclamó. ¿Notaste algo? Sabía que Dagmar era un cultivador de energía de muerte, por lo que sus habilidades de búsqueda del alma serían mucho más competentes que las suyas. La mayoría de las reverberaciones débiles del alma podrían escapar a los sentidos de Daka y Aser, pero Dagmar las detectaría. Hay algunas reverberaciones de alma débiles en el valle. Sentí un pulso o dos hace un momento. Déjame comprobarlo una última vez. Una energía del alma se extendió lentamente desde Dagmar. Parecía que estaba desplegando una técnica especial para detectar los pulsos débiles en el valle. Daka y Aser sabían que Dagmar no era su yo habitual gracias al fragmento de la quinta esencia, pero dado que había cultivado la energía de la muerte al nivel de un dios superior y su inclinación habitual por no inventar cosas, sin mencionar que su objetivo era Anao, no lo haría miento sobre eso tan casualmente. Como era de esperar, Dagmar usó su método de detección único y señaló las tres montañas. No hay necesidad de irse.
Hay personas dentro de las tres montañas, pero se infundió una especie de energía especial en el valle para bloquear el barrido de nuestra alma divina. Brian es formidable como se esperaba. Casi nos engaña con esa barrera suya. ¿Cómo sabes que el que desplegó la barrera no era Anao? Se preguntó Salas. No es tan capaz. En aquel entonces, en Nomalos, me las arreglé para sentir bien su fuerza mientras mis subordinados lo retenían. No es tan poderoso como dices. Sin el fragmento de la quinta esencia, es un dios alto normal. Puedo aplastarlo fácilmente como un insecto. Dagmar, ¿estás seguro de que se esconden en las montañas? Daka se aseguró una vez más. Estoy seguro. Hay gente en los tres, respondió con seguridad. Hizo una breve pausa antes de continuar. Daka, Aser, hay tres montañas, por lo que cada uno de nosotros buscará en una de ellas. Definitivamente habrá muchos caminos sinuosos dentro. Estoy seguro de que el simple Anao no podría escapar de nosotros tres. Luego, inmediatamente se volvió hacia sus subordinados y les dijo: venid conmigo. El miasma en el valle no es nada problemático. Moverse. Sin importarle si los otros dos hegemones harían lo que él dijo, Dagmar cargó directamente hacia el valle. Después de un momento de vacilación, Daka le dijo a Aser: vámonos nosotros también. La detección de almas de Dagmar es bastante decente y hemos trabajado juntos muchas veces. De hecho, es bastante bueno en ese frente. Aser estuvo de acuerdo y se acercó al valle en forma de un rayo negro. Sus subordinados lo siguieron sin una pizca de vacilación. ¿Y tú, Salas? Daka preguntó, sin prisa por irse. Estoy bien, vámonos. Salas se encogió de hombros. Si no lo acompañaba, Daka definitivamente sospecharía. Tuvo que unirse a pesar de conocer los riesgos involucrados. Muy bien, solo únete a mí. Yo también puedo cuidar de ti, dijo Daka sonriendo, sin dudar más después de escuchar una respuesta satisfactoria. También cargó contra sus subordinados. Cuando llegaron Daka y Salas, Dagmar y Aser se habían adentrado bastante. Los dos hegemones eligieron las montañas más pequeñas, dejando la más alta e intimidante para Daka. Daka maldijo en secreto el hecho de que los otros dos solo querían cooperar de nombre, pero no dudaría en tomar atajos. Todos en la alianza Godunter eran egocéntricos y eso era algo que nadie podía cambiar. Vámonos. Todavía hizo lo que debía. Encontró un camino hacia el valle que podía dejar entrar a tres personas una al lado de la otra a la vez y entró con Salas. Señor, hay una barrera aquí como sospechabas. Informó uno de los subordinados de Dagmar. Su voz reverberó y resonó a través de la red de túneles y llegó a los oídos de Dagmar. En el momento en que entraron, se encontraron con innumerables caminos ramificados. Afortunadamente, Dagmar sabía que ese sería el caso e hizo que sus subordinados se dividieran para asegurarse de que todos los caminos fueran registrados. De la forma en que lo vio, el más fuerte en las montañas era Anao. Cuando luchó contra su avatar en Nomalos, pensó que conocía el alcance de su poder y ya no lo consideraba un enemigo digno. Creía que sus subordinados por sí solos eran suficientes para enfrentarse al dios alto de la etapa media Anao. Como tal, no lo pensó dos veces cuando separó a sus hombres. No tenía miedo de que les tendieran una emboscada. Ya voy. Dagmar cargó desde otro túnel con absoluta felicidad. Había capas de luz dentro de la estrecha caverna. La primera capa se llenó con la energía de la muerte, siendo las siguientes agua, fuego y otras energías comunes. La última capa, sin embargo, fue especial. Incluso Dagmar no podía decir qué era. Le dio a las barreras una sensación rápida y sin dudarlo, comenzó a destruirlas. Contrariamente a sus expectativas, las barreras no parecían poseer mucho poder defensivo. Cuando su lanza de hueso lo atravesó, las capas de la barrera se derrumbaron fácilmente. Incluso la última capa extraña se derrumbó con mucha facilidad de lo que había pensado. Ven. Dagmar se estremeció de anticipación ante la idea de que Anao cayera ante sus cazadores de dioses. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 948. Grabado en piedra. Había una barrera idéntica unos cientos de metros más adelante. Esta vez, Dagmar ni siquiera dudó y rompió la barrera de aspecto grandioso pero finalmente débil, rompiéndola para adentrarse más en la montaña cavernosa. Como Dagmar, Daka y Aser encontraron barreras similares y las trataron de la misma manera.
Tales barreras se podían encontrar bloqueando el camino a través de las 3 montañas, y las 3 las rompieron una tras otra mientras se dirigían al centro. ¡Uah! Fuera del valle, uno de los subordinados de Daka dejó escapar un grito de sorpresa mientras estudiaba con curiosidad las extrañas runas de las 3 montañas. Esas runas que representaban algo que no sabían se encendieron una tras otra mientras un humo de color salía de ellas y se acumulaba en las nubes oscuras alrededor de las montañas. Hizo que el hedor se hiciera más fuerte que nunca. Daka y el resto habían dejado a algunos subordinados fuera de las montañas en caso de que alguien viniera a las montañas tras ellos para un ataque furtivo. Al notarlo, sus subordinados sintieron una sensación de pavor mientras continuaban observando el más mínimo cambio en su entorno. Siento que algo anda mal, dijo el subordinado de Aser, frunciendo el ceño. Hay algún tipo de energía especial dentro del valle que parece acumularse alrededor de las extrañas marcas en las montañas. No me digas que es algo malo. Entraré a informar a nuestro señor, dijo otro mientras cargaba hacia la caverna en la que Aser había entrado. En este momento, se podían escuchar ruidos extraños provenientes de las montañas mientras el suelo temblaba ferozmente, causando que se formaran innumerables grietas bajo sus pies. El extraño poder dentro de las montañas se congregó alrededor de la cima de las montañas. Instantáneamente, la luz proveniente de las runas creció a niveles cegadores. Algo está pasando. El subordinado de Daka gritó de pánico. Ustedes pocos, informen al señor sobre esto inmediatamente. Los hombres de Dagmar reaccionaron igual. Sintieron una especie de energía extraña liberada por las montañas. No solo afectó el terreno alrededor del valle, sino que también cambió las montañas mismas. Los cambios ocurrieron tan rápidamente que antes de que los subordinados de Dagmar lograran entrar en las cavernas, una fuerte explosión resonó desde las profundidades de la tierra. Ráfagas de gas salieron de las grietas y se mezclaron con el miasma negro. Al mismo tiempo, el temblor hizo que las 3 montañas fueran inestables. El en el que entró Dagmar se inclinó cada vez más hacia un lado como un gigante borracho. ¿Qué está pasando? Gritaron los 3 hegemones desde dentro de sus respectivas montañas. Peligro. Retirada. Aser gritó. Su voz sonó fuerte como un trueno a través de las cavernas. Sintieron la anormalidad incluso más clara que los subordinados que dejaron afuera. Se sentía como si hubiera terroríficos reactores de energía dentro de las montañas llenando continuamente las montañas de energías. Mientras continuaban temblando, los escombros comenzaron a caer desde la parte superior. Si bien los cazadores de dioses, como seres piadosos, no tendrían miedo de las meras rocas que caían del techo, eso, junto con el violento temblor de las montañas y la energía que los núcleos en su centro desataban, causó que se imbuyera bastante fuerza en las rocas que caen, lo que las convierte en una gran amenaza. Las energías no solo hicieron que las rocas pesaran toneladas, sino que incluso hicieron que cayeran a velocidades mucho más rápidas. Con las cavernas tan estrechas y llenas de cazadores de dioses, la mayoría de ellos apenas pudieron evitar las rocas y fueron embestidos con dureza. Bajo el bombardeo de las rocas que fueron cargadas por la misteriosa energía, a los cazadores de dioses no les fue mejor que a los humanos mortales. Muchos de ellos terminaron rotos y sangrando, y algunos desplegaron barreras frenéticamente sobre sus cabezas con la esperanza de poder evitar algún daño. Fue una pena que las rocas sobrealimentadas fueran tan poderosas que desestabilizaran fácilmente las barreras que desplegaron antes de aplastarlas como cáscaras de nuevo. Las rocas rebotan en las cavernas y causan grandes bajas entre los cazadores de dioses. Muchos de ellos ni siquiera podían mover un dedo contra las rocas, especialmente cuando se empujaban entre sí en el espacio reducido como sardinas. Solo tenían una oportunidad si rompían las rocas con ataques conjuntos. Pero incluso entonces, destruir las rocas haría que explotaran como granadas, enviando metralla extremadamente penetrante en todas direcciones y causándoles graves heridas. Sus caminos de retirada se habían derrumbado y estaban atrapados. Por lo tanto, aunque sabían que serían heridos de gravedad, hicieron todo lo posible para destruir las rocas. Era su única posibilidad de sobrevivir. Salas. Tú hiciste esto. Daka rugió mientras destruía las rocas que bloqueaban su camino. A estas alturas, era muy consciente de que había caído en una trampa. Aunque sonaba como si sospechara de Salas, no imaginaba que Salas realmente los traicionaría. ¿Cómo iba a saber que sucedería algo como esto? Daka, ¿pensaste que quería hacerte daño?
dijo Salas, ocultando su culpa. ¿Tengo alguna razón para hacerte daño? Tengo un gran resentimiento contra Brian. También estoy aquí para saldar deudas con él, como tú. Daka no lo pensó demasiado. Al ver lo agitado que parecía Salas, dijo. No sé si realmente nos has atrapado, pero si no fuera por tu sugerencia, no hubiéramos entrado en este lugar. Oye, reconoce tus propias acciones por una vez. El mismo Dagmar cargó aquí. ¿Qué tiene esto que ver conmigo, maldita sea? No culpes a los demás solo porque la cagaste. Dejaré si sigues haciendo esto. Para empezar, Salas no tenía buen temperamento. Aunque su temperamento ahora era mucho más moderado que cuando estaba en el Fringe gracias a las pérdidas que sufrió a manos de Anchuo y su hijo, su mecha corta todavía estaba allí. Junto con el hecho de que Salas despreciaba a Daka y al resto para empezar, redobló su actitud. Al ver la rabia de Salas, Daka dejó de perder el tiempo discutiendo con él y se calló después de un gruñido infeliz. Sabía que todavía necesitaba que Salas luchara para salir de las cavernas. Si Salas lo ignorara ahora en un ataque de resentimiento, como un dios supremo, lo más probable es que Daka sobreviviera a esta situación. La mayoría de sus subordinados, sin embargo, perecería. Tomando una nota mental para volver a examinar este asunto, Daka se calló y se concentró en destruir las rocas que habían llenado el camino que tomaron. Si bien las rocas eran casi impermeables a los expertos ordinarios, Daka y Salas eran lo suficientemente poderosas como para que no fuera un problema. Finalmente lograron abrir un camino que conducía al exterior. Retirada. Daka gritó, dejando pasar a sus subordinados primero en lugar de atacar primero. Sus hombres cargaron apresuradamente hacia su singular esperanza de supervivencia. Fuertes explosiones continuaron resonando desde el centro de las montañas a medida que el temblor empeoraba. Los dos sintieron que la montaña se derrumbaría tarde o temprano. ¡Cielos, qué está pasando aquí! Los subordinados de Daka exclamaron en el centro del valle. Como resultado de las explosiones, grietas de cientos de metros de profundidad se formaron a los pies de la montaña en un desastre que parecía una telaraña. Fue como si una boca se abriera a los pies de las tres montañas, intentando tragarlas a las tres. Carrera rápida. Daka sintió que la montaña se hundía rápidamente. Se preguntó quién podría ser tan poderoso para obligar a tres enormes montañas a caer al suelo en tan poco tiempo. Con cosas grabadas en piedra, no había forma de evitar que las montañas se hundieran en el abismo. Las fuerzas del suelo se acercaron a las montañas que se hundían con una enorme presión, mientras que las energías dentro de las montañas explotaban hacia afuera. Una vez más, se había producido otro trágico desastre. Cuando las montañas se hundieron, las runas grabadas en ellas explotaron una tras otra. Luego, como una reacción en cadena, una explosión aún mayor estalló dentro de las montañas, lo que hizo que se fracturaran en muchos más pedazos. Los cazadores de dioses dentro de ellos fueron aplastados por la fuerza de esas explosiones o por las rocas que caían. En tan solo un instante, la mayoría de los subordinados de los tres habían muerto en las montañas. Capítulo 949. Ciao. Daka, Dagmar y Aser nunca habían imaginado que este viaje suyo terminaría con pérdidas tan fuertes y rápidas. Fue demasiado rápido y feroz para que reaccionaran. Las tres montañas se habían hundido en su mayoría en el suelo antes de que hubiera pasado un minuto cuando las explosiones resonaron con fuerza desde sus profundidades. Solo tomó unos momentos para que se reclamaran miles de vidas. Esta fue posiblemente la peor pérdida que alguien haya sufrido en el Fringe. El estruendo retumbó sin parar. Una vez que las tres montañas se hundieron más de la mitad del suelo, se abrieron por la mitad. El poder que se había estado gestando dentro de las montañas se desató en un estallido enérgico, lo que provocó que muchos cazadores de dioses dentro de las montañas aullaran de agonía. Una figura ensangrentada tras otra irrumpió en las montañas. Fue en este momento que la espesa nube de humo comenzó a descender del cielo con una fuerza más aterradora. Muchas de las figuras que fueron enviadas volando desde las montañas fueron aplastadas por la inmensa presión antes de aterrizar con ruidos audibles y convertirse en pasta de carne. Resultó que el humo negro que flotaba sobre el valle que había acumulado gases corrosivos en esas montañas había estado esperando este momento. Las tres montañas se habían convertido en un infierno en la tierra. A pesar de que las explosiones habían disminuido, los aullidos de dolor nunca se detuvieron y se hicieron más fuertes y escalofriantemente frecuentes. Poco a poco, el polvo y las explosiones se asentaron.
Después de que el humo que descendió cobró otras 1000 vidas, se dispersó en la nada. Las cenizas y el polvo seguían cayendo del cielo en lugar de fragmentos rocosos. Parecía como si la paz y la tranquilidad hubieran regresado. Las 3 montañas se habían hundido completamente en el suelo, aunque no se habían reducido a escombros completos. Gradualmente, figuras cubiertas de heridas salieron de las montañas con huesos rotos y sangre en las comisuras de la boca. Solo había decenas de ellos que estaban completamente ilesos, y todos eran poderosos dioses altos. Daka, Dagmar y Aser fueron los últimos 3 en salir de las montañas. Al ver a sus lamentables subordinados, sus expresiones se oscurecieron. Eran como volcanes que podían entrar en erupción en cualquier momento. Salas también había logrado irse. Una vez más, experimentó de primera mano el terror de la casa An. A estas alturas, había tomado la decisión de no volver a luchar contra la casa An. No es que fuera un cobarde. Simplemente superaron con creces sus expectativas basándose en el hecho de que Daka y los otros 2 perdieron cerca de la mitad de sus hombres antes incluso de encontrarse directamente con su enemigo. Pensando en el pasado, Salas recordó cómo él era como ellos 3 en ese entonces, lleno de la ambición de eliminar Pandemonium. Sin embargo, eso lo había dejado atrapado en una extraña barrera sin que ninguno de sus subordinados hubiera visto a media persona de la casa An. También había sufrido una pérdida tan pesada como esta. Habiendo visto que eso sucedía una vez más, Salas se sintió humilde y aceptó su derrota por completo. No era un rival en una pelea 1-1 contra Anshuo y el poder de los guardias de la casa An ahora era incomparable para la mayoría. Junto con las locas defensas que empleaban, Salas ya no estaba seguro de si podía permitirse el lujo de luchar contra ellos. Decidió que olvidaría por completo esta noción de vengarse de ellos. Inicialmente, había planeado saldar las deudas con la casa An una vez que todo hubiera terminado, pero ahora estaba seguro de que ese no era el camino que quería seguir. Evaluemos nuestras pérdidas, dijo Daka después de un largo período de silencio y suspiros profundos. Sus secuaces que no se atrevieron a hablar todo el tiempo inmediatamente cumplieron sus órdenes. Dagmar y Aser también hicieron señas para que sus subordinados hicieran lo mismo. Los subordinados pronunciaron sus nombres uno tras otro, pero solo la mitad de ellos respondió. Daka y los otros 2 hegemons parecían aún más sombríos. Pronto, el veredicto se dio a conocer. Cada uno había venido con más de 1000 subordinados, pero solo la mitad sobrevivió. Solo alrededor de 2000 cazadores de dioses en total lograron salir de las montañas con vida con diversas heridas justo antes de encontrarse con un solo miembro de la casa An. Salas. Dagmar rugió mientras le lanzaba una mirada venenosa. Estábamos a punto de dejar este lugar, pero insististe en entrar. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Salas dijo intrépidamente. Miró fríamente a Aser y Daka. Así que quieres echarme toda la culpa si algo sale mal, ¿eh? ¿Es así como suelen comportarse? ¿Cómo supo la casa An que íbamos a venir? ¿Cómo lograron tendernos una trampa? Salas, ¿cómo puedes afirmar que no sabes nada de esto? Dagmar escupió mientras corría su trono rápidamente cerca de Salas. No sabía nada, por supuesto. Salas señaló a Dagmar con enojo y continuó. ¿Crees que te traicionaré? Maldita sea, Brian y la casa An me han echado del Frin, y mi montaña fue arrasada por él. Ni siquiera tengo un hogar al que regresar. ¿Y ahora estás diciendo que te vendería con él? Te has vuelto loco por el fragmento de quinta esencia. No creo que la casa An pueda saber tanto. Si no fuera por ustedes que nos guiaron hasta aquí, nunca hubiéramos llegado en primer lugar, dijo el generalmente tranquilo Aser. Parecía que también comenzaba a sospechar de Salas. Salas, conmocionado, de repente retrocedió a una distancia segura de los 3. Ustedes se han vuelto locos. Me estás culpando por la pérdida de tus hombres. Supongo que no hay nada más que decir. Me voy de aquí y te dejo para que te ocupes de esto como quieras. Después de eso, antes de que pudieran responder, Salas se transformó en un rayo y se alejó a lo lejos. Daka, Dagmar y Aser se quedaron en blanco. No pensaron que Salas se iría así. Los 3 habían llevado la responsabilidad de este incidente a Salas debido a una sospecha persistente, pero estaban más preocupados por encontrar un chivo expiatorio por sus horribles pérdidas. Si no culparan a nadie más, sería difícil justificar un liderazgo tan incompetente ante sus subordinados. En verdad, nunca habían creído que Salas se uniría a Anshuo. Como dijo el propio Salas, sentía un odio ardiente por la casa An.
Claramente habían investigado las propias experiencias de Salas en Pandemonium antes de invitarlo a unirse a ellos, por lo que si bien querían culparlo, en realidad no actuarían en su contra. Si realmente sintieran que los había traicionado, no se lo habrían dicho. En cambio, lo atacarían mientras no estaba preparado para ello. Ni siquiera le darían la oportunidad de explicarse. Ahora, los tres parecían incluso peor. No esperaban que Salas se fuera sin vacilar. Habiendo perdido a su guía, las cosas serían mucho más difíciles para ellos, especialmente con las pérdidas que habían sufrido. Maldita sea, realmente se ha ido. Rugió Dagmar. Todavía estaba lleno de rabia reprimida. Había querido desahogarse con Salas, aunque eso solo hizo que se fuera. No hay forma de evitarlo. Dada nuestra fortaleza actual, deberíamos ser capaces de lidiar con Pandemonium sin problemas si no caemos en más trampas, comentó Daka. Sabía que los tres no podían permitirse más división. Incluso si todavía estaba frustrado por lo sucedido y quería desahogarlo con Dagmar, no tendría más remedio que soportarlo. Daka había llegado lleno de confianza y había hablado de cómo aplastaría por completo a la casa Ann, pero ahora, no parecía tan seguro de tratar con Pandemonium ahora. Así es. Definitivamente podemos aplastar al Pandemonium, enfatizó Daka, aunque sonaba más como un consuelo propio más que nada. Dada la gravedad de las pérdidas que han sufrido, nada de lo que dijeron sonaría realmente convincente. Primero atendamos a sus lesiones. Es mejor que dejemos este peligroso lugar de inmediato, dijo Aser, sintiéndose un poco mal al ver las tres montañas hundidas. Los otros dos estuvieron de acuerdo y dieron a los cazadores de dioses heridos un tratamiento preliminar antes de irse. Poco después de que se fueron, Anshuo y Anao salieron de una de las grandes grietas debajo. Anshuo observó los alrededores en el aire y dijo con un poco de tristeza, qué pena que no tuviéramos más tiempo para calibrar la formación. La implosión fue asimétrica, lo que hizo que el rendimiento fuera una fracción de lo posible. De lo contrario, las tres montañas no solo colapsarían, sino que explotarían. Si eso hubiera sucedido, Daka, Dagmar y Aser se habrían lastimado, y mucho menos sus subordinados. Padre, esto ya es un buen resultado. Dudo que puedan causar más problemas a Pandemonium después de su pérdida aquí. Anao miró las grietas y dijo. ¿El colapso de las montañas y las grietas en el suelo afectarían mi palacio subterráneo? De alguna manera lo hará. Pero no se preocupe. Una vez que esto termine, Anjin y Antu podrán restaurarlo. Estoy seguro de que las rocas que se han acumulado allí harán que tu palacio sea aún más seguro, dijo Anshuo sonriendo. Mientras hablaba, saludó con la mano y reunió las almas de los cazadores de dioses que aún no se habían disipado en el caldero de la miríada de demonios. Vámonos. Los veremos en Pandemonium pronto. Dudo que se atrevan a aparecer de nuevo, dijo Anao con una sonrisa. Encontró jugar con Daka bastante interesante. Eso está bien también. De hecho, eso sería ideal. Que se dirijan a Omalos. Loge y Tyr también estarán allí, así que es mejor que se enfrenten entre sí, dijo Anshuo con una carcajada antes de irse con el avatar a medio formar del pequeño esqueleto. Capítulo 950. Amor a primera vista. Cuando Anshuo regresó a Pandemonium, se sorprendió al encontrar a Andrina allí esperándolo. Era obvio por el aura que emanaba de ella que ahora se había vuelto mucho más fuerte que cuando estaban de regreso en el dominio de la oscuridad. Andrina conocía a los miembros de la Casa An, especialmente a Famni, desde el momento en que viajó al continente profundo con Anshuo para llevarlos al Elysium. Fue invitada al Pandemonium cuando los miembros de la Casa An la vieron afuera. De lo contrario, incluso con su fuerza actual, no había forma de que pudiera inmiscuirse en el valle y permanecer ilesa. Anshuo había desplegado una tonelada de aterradoras formaciones alrededor del Pandemonium en previsión de la invasión de la Alianza de Cazadores de Dioses. Sin duda, ella resultaría herida si hubiera intentado entrometerse en el valle. Andrina había estado esperando en el Pandemonium durante unos días y había estado explorando todos los aspectos del valle. Las defensas del Pandemonium estaban compuestas principalmente por formaciones demoníacas desplegadas por Anshuo y los 5 zombies de élite y complementadas con formaciones defensivas impulsadas por cristales de energía. Ella estaba más interesada en las formaciones demoníacas desplegadas por Anshuo y los 5 zombies de élite. Las energías únicas en esas formaciones habían despertado su curiosidad. Aunque tenía un montón de preguntas, nadie podía explicar cómo funcionaban esas formaciones ya que los 5 zombies de élite todavía se cultivaban bajo tierra.
Quizás se había aburrido demasiado en el dominio del destino, se volvió hiperactiva después de ingresar al Pandemonium. Era como si no hubiera nada que no la excitara. De vez en cuando, incluso se adentraba deliberadamente en formaciones y trampas para descubrir su poder y averiguar cómo funcionaban. Parecía divertirse mucho, como si esas peligrosas trampas fueran atracciones en un parque temático. Andrina estaba aún más emocionada cuando Anshuo regresó al Pandemonium. Ella dijo alegremente: Brian. Así que te has mudado aquí. ¿Por qué no me buscaste todo esto mientras el Destiny Dominion está cerca? Eso es indignante. ¿Ya no me consideras como tu amigo o te has olvidado de mí? Andrina siempre fue fría y antipática con los extraños, pero no con sus amigos como Anshuo. He estado muy ocupado con el trabajo y administrando mi clan familiar. ¿Cómo tendría tiempo para visitarte? Además, no tengo la menor idea de dónde está el santuario del destino, aparte de que está en algún lugar del dominio del destino, respondió Anshuo sonriendo. No había pensado en absoluto en ir al dominio del destino a visitar a Andrina. Por alguna razón, Anshuo sintió que tenía que tener cuidado con la diosa del destino. A veces incluso sospechaba que la diosa del destino conocía sus orígenes. Durante los últimos años, cuando Anshuo tuvo que enfrentarse a expertos cada vez más fuertes, no tuvo más remedio que dejar de ocultar la energía demoníaca que cultiva. Si la diosa del destino sabía sobre la aparición del exaltado señor demonio en este universo y descubre que Anshuo cultiva la misma energía que el exaltado señor demonio, entonces fácilmente podría deducir los orígenes y secretos de Anshuo. Después de todo, ¿cómo podría la diosa que dominó el destino ignorar un incidente tan significativo? ¿Usted? Ocupado. Andrina hizo un ligero puchero y resopló antes de decir: No creas que no he tenido ni idea de lo que hiciste en el Fringe. De hecho, sabía cada movimiento que hiciste desde que entraste en el Fringe. Anshuo miró fijamente por un momento y preguntó: ¿Eh? Has estado en el santuario del destino todo el tiempo. ¿Cómo sabrías cada uno de mis movimientos? Mi madre me dijo, Andrina sonrió y explicó. Ella sabía cada movimiento que hacías y, a menudo, me decía lo que estabas haciendo. También me dijo que llevas un montón de secretos contigo. El corazón de Anshuo se hundió un poco ya que su sospecha parecía ser cierta. Sin embargo, no pensó mucho más en este tema. Con la misma sonrisa tranquila y serena, le preguntó a Andrina: ¿Por qué no viniste aquí? ¿Tu madre lo sabía? No. Fue a encontrarse con Nástor, el dios supremo de la muerte, por unos asuntos, así que me escapé mientras ella no estaba. Jeje. Respondió Andrina con una gran sonrisa descarada como si no le preocupara que la diosa la castigara. Anshuo hizo una mueca y no dijo nada porque estaba sin palabras. Jeje, escuché que la alianza de cazadores de dioses va a invadir la franja, así que vine a brindarte ayuda. ¿No me digas que no soy bienvenido? Preguntó Andrina y fingió fruncir el ceño. Por supuesto que eres bienvenido aquí. ¿Cómo me atrevería a decir lo contrario? Respondió Anshuo después de poner una cara feliz. Continuó. Resulta que hay algunas torres de energía y baterías que no están del todo a mi satisfacción. ¿Podrías echarles un vistazo? La energía que cultivó Andrina estaba relacionada con los cristales de energía. Tenía conocimientos y experiencia extraordinariamente profundos en la manipulación y el uso de cristales de energía. Con su ayuda, Anshuo creía que las defensas del Pandemonium podrían llevarse a una altura aún mayor. No hay problema. De hecho, ya los he inspeccionado a todos. Solo estoy esperando que regreses antes de modificar cualquiera para que tu gente no piense que estoy saboteando la base, asintió Andrina de inmediato. Había estado paseando por el Pandemonium durante mucho tiempo. Había estado ansiosa por demostrar sus habilidades y poder. Después de una breve pausa, Andrina continuó. Sin embargo, para alterar y mejorar tus torres de energía, necesitaré al menos 3 veces los cristales de energía en esas torres. ¿Tienes tantos cristales de energía? No hay problema. Anshuo se rió de buena gana mientras instruía telepáticamente a Anjin, quien estaba meditando en el gimnasio subterráneo, que trajera los cristales de energía en sus reservas. Como propietario de Goldstone Enterprise, Anjin siempre tuvo una gran cantidad de cristales de energía. Como la mayoría de las defensas del Pandemonium estaban compuestas por formaciones demoníacas, muchos de los cristales de energía no se utilizaron. Además de eso, Anao había saqueado previamente 1 tonelada de bienes de los comerciantes de Omalos y algunos de esos bienes eran cristales de energía.
Por lo tanto, la cantidad de cristales de energía almacenados en el almacén subterráneo del Pandemonium era casi inconmensurable. Anjin, que estaba practicando la formación de no muertos pentaelemental en el gimnasio subterráneo, inmediatamente detuvo su actividad y se dirigió al almacén de cristales de energía. Cargó un anillo espacial completo con cristales de energía del más alto grado y fue hacia Anshuo. ¡Guau! Exclamó Anjin antes de que su mandíbula cayera al suelo. Miró a Andrina boquiabierto como si lo hubieran congelado. Estaba completamente estupefacto. Halos blancos y brillantes irradiaban de Andrina como si el agua se ondulara. Ella miró a Anjin con sus pupilas brillando con una luz cegadora. Anjin y Andrina se miraron fijamente como si el tiempo se hubiera detenido. Extrañas ondulaciones del alma emanaban de sus cuerpos mientras se comunicaban de una manera que ni siquiera Anshuo podía entender. Los dos continuaron comunicándose sin mover un músculo y se miraron a los ojos durante horas. Anshuo sintió como si lo hubieran olvidado. Al principio, Anshuo encontró su comportamiento bastante desconcertante, pero pronto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Anjin estaba hecho de la energía yuan del metal y poseía el garrote dorado, el tesoro supremo del metal. No solo nació con el conocimiento de todos los metales y piedras, sino que también pudo manipular piedras y caminar a través de rocas. Andrina tampoco era una forma de vida ordinaria que pudiera comer cristales de energía para reponer y aumentar su energía. Tanto su alma como su energía tenían las características de los cristales de energía. Incluso su cuerpo estaba lleno del poder más puro de los cristales de energía. Ella era básicamente el cristal de energía más singular que está vivo. Cuanto más única es una piedra, más atractiva le resulta a Anjin. Mientras tanto, el metal Yuan Energy de Anjin también debería ser irresistible para Andrina. Por lo tanto, era natural que la química ocurriera cuando estas dos formas de vida únicas con las propiedades más complementarias se encontraran. Anjin y Andrina se comunicaron de una manera que ningún otro ser del universo pudo entender. Estaban completamente inmóviles y tan quietos como una piedra. Si no fuera por las intensas ondulaciones del alma que emanan de ellos, Anshuo podría incluso confundirlos con esculturas. Anshuo continuó observando al dúo con curiosidad. Estaba gratamente sorprendido por su química y se sintió feliz. Anshuo siempre había esperado que el pequeño esqueleto y los 5 zombies de élite no solo tuvieran una fuerza formidable, sino que también se desarrollaran de manera holística como un ser humano normal, para vivir sus vidas en lugar de ser muertos vivientes fríos y sin emociones. Quizás debido a sus formas de mujeriego, en lo profundo de su corazón, Anshuo deseaba que sus hijos también tuvieran parejas románticas propias, y tal vez incluso sus propios hijos. Después de mediodía, Zobik de repente se apresuró hacia Anshuo para informarle sobre noticias importantes. Quizás su voz no era lo suficientemente suave. Andrina y Anjin, que todavía se miraban fijamente, se despertaron. La claridad volvió lentamente a sus ojos y los dos sonrieron. Caminaron el uno hacia el otro y se tomaron de la mano sin la menor incomodidad. Fue tan natural y suave como si Anjin y Andrina se conocieran desde hace cientos de años. Sus sonrisas se volvieron aún más brillantes y parecían la pareja más adecuada que estaba profundamente enamorada. Anshuo estaba asombrado. Había considerado la posibilidad de que Anjin y Andrina se convirtieran en pareja, pero nunca imaginó que se convertirían en tortolitos solo unas horas después de conocerse. Padre, finalmente entiendo cómo te sientes hacia Phoebe y los demás. Se siente tan extraño pero tan maravilloso. Dijo Anjin como si supiera la respuesta a la última pregunta. Bien, bien. Anshuo se rió de buena gana. No podría estar más encantado. Fin del capítulo 950. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.